La Silla Caliente, cogiendo fuego. Muy bien, señores, hoy comenzamos esta sección todos los viernes y traemos naturalmente, aquí va a venir gente importante, gente con mucha prestancia y capacidad para desenvolverse en esta sección. Hoy tenemos como invitado especial al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, capítulo San Francisco de Macorís, el profesor Sisto Gavín. Sisto, usted está en la Silla Caliente. Buenas tardes, Pedro. Un honor para mí inaugurar esta Silla Caliente, cogiendo fuego. Sí, señor. Sisto, dime una cosa. Ya el gobierno prácticamente van a aprobar el 4% para la educación. ¿Para qué debe emplearse? Bueno, debe emplearse para construir las 28.000 aulas que se requieren en el país para la instalación de la tanda única. Debe emplearse para mayor capacitación y formación de los y las docentes. Debe emplearse para aumentar la cantidad de dinero por estudiantes. Ya hemos escuchado que de 500 pesos se pretende llevar a 2.235 la cantidad que se destina. Debe emplearse para también dignificar la labor del maestro y de la maestra en el sentido de un justo y significativo aumento salarial para motivar mucho más y para garantizar una educación de calidad. Debe implementarse también para transformar el currículum que necesita de una real reforma, de una transformación para garantizar un mayor contenido de lo que es el programa que se imparte en los niveles de la educación preuniversitaria. Debe también implementarse para equipar a los centros educativos de una verdadera y real tecnología, que podamos contar con las computadoras necesarias, con los televisores, con todos los implementos. Asimismo también para mejorar las condiciones de vida del personal administrativo también de los centros educativos, no solo de los maestros y maestras, sino de todo el personal, de manera que hay mucha tela por donde cortar y muchos aspectos donde puede ser invertido el dinero de los 99.000 millones de pesos que va a recibir el Ministerio de Educación, que por primera vez va a ser el ministerio que más fondos va a recibir en el presupuesto de un año en la República Dominicana. Sí, ¿por qué los maestros hacen sus protestas los días de clase y la asamblea y todas esas cosas? ¿Eso no les resta un poco de calidad? Bueno, lo primero es que los sindicatos desarrollan sus actividades cuando son mecanismos de presión, grupos de presión en horas en que pueden afectar de manera directa al patrón, en horas en que pueden lograr una mayor presión. Eso es lo primero. En segundo lugar, los maestros y las maestras en su gran mayoría estamos haciendo licenciaturas, unos están terminando la licenciatura, otros haciendo posgrados, haciendo maestrías, doctorados, en fin, estudiando los fines de semana, y está claro que el tiempo lo empleamos en ello, además de compartir durante el fin de semana con la familia. Lo que nosotros aspiramos sí es a que si las autoridades invierten realmente, hacen la inversión de este dinero del 4% en el 2013 de manera adecuada para mejorar la calidad de la educación, entonces eso puede conllevar a que el sindicato reduzca de manera considerable sus actividades de lucha y otras actividades y pueda entonces haber mayor cantidad hora clase en el sistema educativo dominicano. En la silla, una pregunta en caliente. Buenas tardes. Sí, que eso, la pregunta que tú le hiciste a Cito, que eso nada más le hace daño a los alumnos, porque los alumnos no reciben la docencia que tienen que recibir. Muy bien. Ya. Eso no es una pregunta, sino una exposición alterna. Correcto. Hay lo siguiente, es importante que la población conozca que la mayoría de las suspensiones de docencia no es por responsabilidad del sindicato, sino por otras razones.
Hay momentos en que el sindicato se ve obligado, cuando se agudiza la crisis en educación, a incumplimiento de las autoridades, a tener que suspender en ocasiones la docencia, pero no es nuestro deseo. Ojalá ya con el 4%, con la inversión, con la atención a la educación, logremos que esta situación quede superada y realmente los problemas sean resueltos, que no va a ser en un año. Es importante que la gente sepa que los resultados en educación son a largo plazo siempre y que hay que prepararse para alrededor de unos 10 años para lograr una educación de calidad, pero es importante que hayamos comenzado. Sí. Sisto, buenas tardes, una pregunta en caliente. Quiero hacer una pregunta a Tito Gavín. Sí. Oye, Tito Gavín, ¿por qué no preparan mejor algunos profesores que van a las aulas solamente a hacer chistes? Oye, yo soy padre de 2 niños y necesito que eso se mejore, ya que el 4% está aprobado. No se escuchó bien. No, es que no hay pregunta. Ok. Ellos hablan del mejoramiento de la calidad en la educación, pero yo sí tengo una pregunta, Sisto. Por ejemplo, ya usted acaba de explicar lo referente a la utilización del horario de clases, porque sencillamente el obrero hace sus protestas en la fábrica donde labora, en la compañía donde labora, porque es el único lugar que puede afectar. Ahora, no resulta perjudicial para la gente que no tiene recursos para pagar un colegio cuando se realizan tantas protestas así. Sí, correcto. Mira, nosotros podemos establecer que de manera responsable, que sí, que realmente cuando el sindicato asume un proceso de lucha y se ve precisado a suspender la docencia, se afecta a nuestros muchachos. Ahora bien, cuando el sindicato hace eso es para que se resuelva un problema que ha estado afectando en mayor proporción a los estudiantes. Por ejemplo, nosotros estamos exigiendo ahora mismo que se le pague a 7 profesores, que se nombren profesores de educación física, profesores de idioma. Cuando el sindicato tal vez tenga que suspender, se vea precisado a suspender por una mañana, cuando viene a ver esa suspensión, evita, si se resuelve el problema, evita que esos estudiantes sigan perdiendo clase por la falta de un maestro. O sea que realmente quien afecta de manera directa a los estudiantes durante todo el año es el Estado dominicano, que no se aboca a definir políticas claras para solucionar las problemáticas en la educación. Por lo tanto, nosotros, cuando además los maestros siempre recuperamos ese tiempo, siempre es posible recuperarlo en docencia, por eso no le llamamos pérdida de docencia, sino que es invertido en una actividad, pero luego se recupera. Una llamada de caliente a la silla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Sisto, desde Buenas. Castillo, el profesor Gian Paredes. Buenas. Qué interesante la silla caliente. Sabemos que el 4% para la educación es un logro social, es un logro del pueblo dominicano, que ningún partido político puede adjudicarse ese logro, sino el mismo pueblo. Sabemos que existe lo que es un hoyo, el hoyo fiscal, que muchas veces queremos taparlo. Sin embargo, vemos que el excelentísimo señor presidente de la República lo que hizo fue que movió fichas en el ajedrez político del gubernamental. Sí, voy para allá. Entonces, ese hoyo fiscal, ¿no creen ustedes que también lo mismo que utilizaron el hoyo son que van a dirigir y administrar ese dinero, que son muchos, por cierto? ¿No creen ustedes que también puede desviarse algo ese dinero y irse en los bolsillos de alguien? Gracias. Correcto. Bueno, el hoyo fiscal sabemos muy bien que fue producido por el déficit de más de 200.000 millones de pesos. E incluso ya especialistas han establecido de 204.000 millones de pesos el déficit, y está claro que va a afectar de manera directa a la población dominicana y a los trabajadores, y por lo tanto al magisterio de manera particular. Si en este país existiese una política de enfrentar la corrupción, el dinero que se perdió o que está en manos de funcionarios, que fue vilipendiado, pudiera ser recuperado para realmente hacer una distribución de él para la salud, para la educación, para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Pero sabemos que eso requiere de mucha voluntad política, porque requiere enfrentar la corrupción y a los corruptos. Otra llamada a la silla caliente. Buenas tardes. Yo quería preguntarle al profesor si él estaría de acuerdo en que el profesor gane por horas trabajadas,
Porque si a eso vamos, mire, van a cobrar bien poquito. Bueno, mire, ese es un procedimiento que se utiliza en diferentes instituciones, incluso puede ser un procedimiento que tal vez piensen... Depende de cómo le paguen la hora. Correcto, que piense también que se puede implementar. Nosotros no nos oponemos a nada de eso. Ahora bien, la mayoría de los maestros y las maestras, porque no se puede generalizar, cumple con su horario. Como en todas partes se cuecen habas, como en todas partes hay una minoría que puede incumplir, que incumple, pero la gran mayoría cumple con el horario. Ahora, también pensemos en que ojalá si se implementa eso, se implemente para los diputados, para los senadores, para los regidores, para los síndicos. O sea, estamos de acuerdo que se aplique para los maestros, pero también para esos funcionarios. No se puede, que esos son gente trabajadora que se sacrifica mucho por la nación. Y yo, y todo lo contrario, a los diputados y senadores, no barrilitos, no. Deberían darle un helipuerto para que, y un helicóptero a cada uno, ¿verdad? Que le paguen 5 o 6 choferes con igual número de vehículos para que cumpla con su trabajo. ¿Usted sabe lo que es el trabajo que significa? Usted ordenar al cerebro que levante una mano. Sin ni siquiera haberle ido. Levantar la mano sin ni siquiera haberle ido por lo que la iba a levantar. Hay una llamada ahí. Buenas. Hello. Sí. Saludos para Sisto Gavín y para usted también, Pedro. Me gustaría hacerle una sugerencia. No, escúcheme, a mí no, él es el que está en la silla, no soy yo. Pregúnteme a mí. Es a él. Sisto Gavín, sería bueno que a los profesores también lo manden a tomar clases para que tengan un mejor trato como los niños, porque ellos le dicen brutamente a los niños, si ustedes no estudian, a mí no me importa, porque a mí me pagan por esto. Ustedes son los que se van a quedar brutos. Y yo diría que un educador no debería hablarle así a un niño. Porque sobre todo es un niño. Y está recibiendo supuestamente el pan de la enseñanza. Sí, antes de usted responder eso, yo quiero agregar 2 preguntas más que tienen cierta relación. Y así usted aproveche y le responde a estas exposiciones alternas. Son preguntas, señores, preguntas. Dice aquí que si el problema es de aprendizaje, de dinero o falta de formación de los maestros. Una. Dice, ¿por qué no se entrenan a maestros y envían maestros jóvenes y con capacidad para impartir docencia a los niños? Bien, bueno, lo primero es que es un asunto integral. La gente dice, bueno, ¿es dinero? ¿Es la tanda única? ¿O qué es lo que soluciona? Es el qué, el cómo, el dónde, quién, a quién por eso y para quién. La pirámide invertida del periodismo. ¿Qué es el qué? ¿Qué es el qué? El currículum, ¿qué es lo que se enseña? Eso hay que revisarlo. ¿Cómo se enseña? ¿Qué es la metodología? ¿Quién enseña? ¿Qué es el sujeto? ¿En qué condiciones? ¿Qué necesita? Más formación, mejores condiciones de vida. ¿A quién se enseña? ¿Qué es el estudiante? ¿Dónde se enseña? En la República Dominicana, sobre todo eso es fundamental. Aquí se imparte docencia en aulas construidas para 35 estudiantes y tenemos 59. Como el caso del liceo del profesor Juan Bosch de la comunidad de Génimo, para solo mencionar un caso. Entonces, ¿dónde se enseña? Es fundamental, eso hay que transformarlo, el qué, el cómo, el dónde, para qué, o sea, para qué queremos una educación de calidad, para tener un individuo más crítico, para tener una juventud más productiva. En este país los liceos en sentido de media, los liceos de media general, y conversábamos el profesor Arsenio Bretón, tu amigo, y yo sobre eso, en esta semana, que deberían ser convertidos todos los liceos en politécnicos para garantizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es todo junto. O sea, ¿es solo dinero? No, claro que no. El dinero es un componente, la inversión es un componente, pero la metodología es un componente, el maestro es un componente, el estudiante es un componente. Pero los padres de familia también, porque oye bien, hay muchos padres de familia que cuestionan a los maestros, pero la gran mayoría de los padres de familia van a la escuela solo cuando el muchacho tiene un problema. Entonces, el obispo decía algo ayer en la puesta en apertura del plan de alfabetización en la provincia de Duarte ayer. El obispo decía, ya el gobierno aprobó el 4%, los maestros deben ahora aportar el 4%, pero los padres de familia deben aportarlo también, la iglesia también, o sea, toda la sociedad. Entonces, tenemos que entender
que el maestro y la maestra no puede solo, que los padres y madres de familia también tienen que de manera permanente dar seguimiento a cómo está la escuela. Y claro está que no estoy de acuerdo con lo que decía la señora, en el sentido de que algún maestro le hable así a un estudiante. Claro que no. Si un maestro lo ha hecho, entonces usted debe ir a la dirección de esa escuela y comunicarle a ese, lo que está ocurriendo o que su hijo lo haga. Hay una pregunta para la silla caliente. Adelante. Dígame. Hello. Sí. Sí, señor Gavín, ya ha aplicado el justo 4%. ¿Estaría usted de acuerdo que se legisle para prohibir las huelgas magisteriales? Bueno, es que no, excúseme, no. Es que hay algo. La ADP es un gremio. Claro. Y la Constitución establece la libertad que tienen los gremios de convocar a huelgas. Eso es imposible. O sea, no depende, lo de llamar a huelga o a una actividad de lucha no depende exclusivamente del 4%, la inversión en la educación. Eso va a depender de las circunstancias. Eso va a depender del momento, de las coyunturas. Para la prohibición de huelgas hay que reformar la Constitución. Porque además la huelga es un derecho que la humanidad adquirió hace mucho tiempo y hay que considerarlo como eso, como un derecho a la protesta. Ahora, ¿con qué nosotros no estamos de acuerdo? Con abusar de los métodos, así si no. Y por eso hemos estado haciendo un gran esfuerzo porque cada vez que realizamos una actividad no llevar a cabo suspensiones muy duraderas o suspensiones radicales, de manera que el derecho a la huelga es no solamente de los maestros, de todos los trabajadores y de todo el pueblo, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, en la Constitución de la República y en todos los organismos internacionales que tratan el tema en términos laborales. En caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los tratados internacionales están por encima incluso de la Constitución. Claro, así es. Y eso es imposible, eso, no hablemos de eso. Ya se aprobó el 4%. Se libró una lucha extraordinaria en todos los sentidos, con mucha cautela, con mucha ventaja. Se logró integrar a la población que se identificó plenamente con el famoso color amarillo de cada día 4 de cada mes. No se quemó una goma, no se tiró una piedra, no se le tiró tiro a nadie. Eso no es un mensaje. Claro que sí, un mensaje claro de que la lucha hoy en la humanidad, su contundencia radica en la participación de la gente, no en las individualidades ni en la anarquía, sino en la participación de la gente. La lucha por el 4% y el triunfo de los jóvenes aquella vez en los Haitíes son dos muestras claras de que es posible luchar con razón, como dijo Mao Zedong, con razón, con ventaja y sin sobrepasamiento. Ya metió el comunismo ahí. Por lo tanto que... No, espérate. Comunismo. Ay, el líder de la revolución china. Así es. Tenemos una llamada, vamos a ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo entiendo que los profesores deben de cobrar por hora, porque es una injusticia que la asociación de profesores, con todo el respeto que merece un profesor, esté haciendo huelga y los niños, los adolescentes, los universitarios, sean los que tengan que pagar la culpa de las irresponsabilidades de las autoridades. Muy bien. Y su pregunta es... Entiendo yo que ellos es una obligación de que deben de cambiar el método, porque es una falta de respeto a los niños y a la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Cómo no? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para Tito David, claro, con relación a que nosotros somos un país que siempre estamos opuestos a lo que es reelección. Entonces uno ve que los gremios, los que dirigen, echan raíces en las posiciones. ¿Es que acaso en los gremios no surgen nuevos liderazgos? Bueno, sí, en la ADP surgen liderazgos. Lo que pasa es que las cosas no son malas per se. La reelección no es mala per se. Pero además... en la ADP no se maneja... ¿Usted está de acuerdo con la reelección de Danilo? Pero en la ADP no se manejan recursos. ¿Usted está de acuerdo con la reelección de Danilo entonces? Bueno, habría que ver cómo él va a gobernar. Si él lo hace bien, como parece que hay algunos elementos ya que ha comenzado a hacerlo bien,
y hay otros que entiendo que no lo ha hecho bien y otros que tiene que superar y enfrentar. Sobre todo estoy esperando a ver qué pasa con la corrupción. Yo pienso que no hay inconveniente, de manera que no se trata de la reelección de fulano o de fulana, sino de gestiones, de respeto a la institucionalidad y de manejo de recursos y transparencia. Si eso se da y la gente logra tener gobiernos y presidentes buenos, pues yo pienso que no hay razón para cambiarlo. Hay un fenómeno que se da de causa-efecto, por lo que decía el señor de ahorita. ¿Quién es realmente el responsable de que se convoque la huelga? No es el sindicato, no somos los maestros, es la autoridad, es el Estado que, como lo establece la Constitución de la República, es quien tiene que garantizar el derecho fundamental a la docencia y todos los derechos fundamentales a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué se produce un paro del sindicato, una marcha, un piquete? Busque la razón, busque la causa, algún problema hay. Entonces ese problema lo genera negligencia, irresponsabilidad, falta de trabajo de muchas autoridades, no de todas, sino de muchas. Por lo tanto, no es por capricho que la ADP a veces se ve precisada a hacer eso, sino porque un problema genera esa reacción del sindicato y por lo tanto el principal responsable de la pérdida de docencia cuando se producen esas situaciones es el Estado Dominicano y el Ministerio de Educación, no el sindicato, porque si el sindicato lo que hace es reaccionar ante la no solución de una problemática. Bueno, la leña se terminó. Creo que se está pagando el asunto ahí. No, ojalá que otro día usted pueda regresar con nosotros. Un honor, Pedro. Un honor para nosotros. El cariño de siempre y el respeto de siempre. Igual. No solo mío, sino de todo el magisterio de San Francisco de Macorís. Muy bien, gracias. Sí. Bien. Pausamos. Ya caliente, cogiendo fuego.